Muy buenas tardes a todos. Hoy les venimos a hablar sobre el primer gobierno de Alan García y las desigualdades que hubo en este primer gobierno. Bueno, primero, para saber un poco, tenemos que saber brevemente quién fue Alan García. Bueno, él nació el 23 de mayo de 1949 y su vinculación con la política fue muy temprana, específicamente a los 12 años. Bueno, ahí conoció a Víctor Raúl Ayala Torre, quien es el líder del APRA y fue una de las personas más importantes para su formación política. Bueno, gracias a que él aprendió habilidades de oratoria, esto en sí lo ayudó demasiado a catapultarse a la cima. Bueno, fue elegido miembro de la Asamblea Constituyente, después fue diputado en el año 1980 y bueno, y en las elecciones de 1985 fue elegido presidente por una amplia diferencia, ya que en sí era el candidato del cambio, que iba a cambiar demasiadas cosas en el gobierno. El primer gobierno de Alan García Pérez se desarrolló en uno de los momentos más complejos de la historia republicana del Perú. Durante esos años el país enfrentó simultáneamente una grave crisis económica, caracterizada por la hiperinflación y aumento de la pobreza, así como la creciente ola de violencia generada por organizaciones terroristas como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, MRTA. Esta situación formó parte del conflicto armado interno peruano, un periodo que se extendió entre 1980 y el 2000 y que dejó decenas de miles de víctimas. Sendero Luminoso fue la organización terrorista más violenta y peligrosa de este periodo, liderada por el jefe Abimael Guzmán, desarrollada una estrategia basada de dominancia, como la guerra más conocida como la Guerra Popular, cuyo objetivo era destruir las instituciones del Estado peruano e imponer un régimen comunista de inspiración maoísta. Por otro lado, el movimiento revolucionario Tupac Amaru es inspirado en los ideales marxistas y revolucionarios latinoamericanos, y también ocurrió a la lucha de Armada. Aunque tuvo una menor capacidad operativa de Sendero Luminoso, realizó secuestros, asaltos y atentados contra instituciones estatales y privadas. Uno de los hechos más recordados de este periodo fue la crisis de los penales de junio, en 1986. Internos vinculados a Sendero Luminoso realizaron motines simultáneos en varios centros penitenciarios. La respuesta del Estado incluyó una intervención militar que terminó con la muerte de numerosos reclusos. Este acontecimiento generó críticas nacionales e internacionales y abrió un debate sobre el uso de la fuerza y el respeto hacia los derechos humanos. La violencia no solo provino de los grupos terroristas. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, el SBR, concluyó que durante el conflicto se produjeron graves violaciones de derechos humanos, tanto por parte de las organizaciones como parte de los agentes del Estado. Entre estas violaciones se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias y torturas. Muchas comunidades rurales quedaron atrapadas entre ambos bandos, sufriendo las consecuencias de la violencia y el desplazamiento forzado. Bueno, ahora para pasar un poco más con el aspecto económico, bueno, primero hay que contextualizar un poco. Bueno, el país tenía una deuda externa. Bueno, y el país debía pagar el 60%, pero Alan García solo quería pagar el 10% y para él el país no necesitaba del extranjero para subsistir. Y bueno, con esto, con estas declaraciones de Alan García, el, el Fondo Monetario Internacional nos, nos declaró inelegible, como un país inelegible. Bueno, Alan García en su gobierno, este, congeló los precios de las cosas. O sea, las cosas valían valían lo mismo. O sea, eran subsidiadas más que todo. Eran subsidiadas por el Estado. Y también subió los sueldos a las personas. O sea, cumplió lo que había prometido
en un inicio en su campaña. Bueno, pero este mismo dinero venía por parte de las reservas del Estado, claro. Y bueno, cuando se acabó el dinero de estas reservas, ya no había, o sea, ya no se podía subsidiar estos precios baratísimos de, de las cosas. Y en este punto ya es donde vino la crisis económica del país en estos años, porque hubo una hiperinflación donde las cosas se triplicaron los precios, ya que el Estado ya no podía subsidiar, ya no había dinero, claro, y las cosas subieron rápidamente. Y esto mismo afectó a la clase más pobre en sí del país, claro, porque ya no tenían dinero, o sea, al subir los precios, ya las cosas no alcanzaban, o sea, ya no, con lo que, o sea, ya no podían pagar cosas básicas ya. Y además un dato también que el gobierno empezó a imprimir billetes, empezó a imprimir billetes, algo que fue una solución que encima también perjudicó el valor de la moneda, del INTI, ya que el INTI iba perdiendo cada vez más valor. Y con esto de la subida, o sea, de la impresión de más billetes de los INTIs, entonces eso provocó que la pobreza aumentara por el simple hecho bueno, ya lo he dicho muchas veces, de que el billete perdía el valor de lo que valía antes. Y esto generó mayores diferencias porque había gente que sí podía en cierta medida combatir esta hiperinflación, porque sí fue una hiperinflación, claro, y por contraparte había personas que dependían demasiado de su salario y bueno, ellos ya, o sea, el salario ya no valía para nada, no alcanzaba. Bueno, aquí le vamos a dar un video que sí puede ejemplificar todo estoy diciendo de que las cosas se triplicaban los precios. Bueno, aquí les muestro el video. ¿Ah? Yo pues no he ido a la universidad como Toledo, yo no soy un cholo de Harvard, pero he querido contarles lo que fue el gobierno de Alan García con los precios de la bodega de Don Jaimito. O sea que ahí termino nomás. Si ustedes quieren tomar leche, comer pan caliente, crocante, comer su pollito con papas y hacerse de vez en cuando una tortilla con salchichas, tocino, piensen bien antes de votar por Alan García, porque los que no nos hemos olvidado de lo que fue su gobierno, todavía tenemos hambre. Y yo, por supuesto, doble hambre a Alan García, que no quiere venir aquí a francotirador. Y vamos a ver un comercial que yo creo que es muy propicio para terminar este bloque. Apresúrese, haga su cola desde temprano, que la leche Mook en Hiperinflación García está a solo... está a solo... a solo... Alan García, garantía de precios más altos, siempre. Bueno, ese video nos deja más en claro lo que quería explicar. Y bueno, también en su primer gobierno de Alan García hubo escasez de productos, como por ejemplo leche, pan, etcétera, etcétera. Y también esta misma crisis generó una parcial disolución en cierta medida de la clase media, ya que por la crisis esta misma se convirtió en clase baja. Bueno, ahora un poco resumiendo, en el aspecto de Sendero Luminoso y MRTA, un aspecto de desigualdad se podría ver mayormente en las matanzas de los penales en sí, ya que, ya que se mataron a reclusos
había sospechas que eran miembros del grupo Sendero Luminoso, y también en la crisis económica también aumentó desigualdad, pero ya esta económica, ya que los sectores que tenían, o sea, ya era muy marcada la brecha. A esta crisis ya la brecha era muy marcada entre los que podían subsistir esta hiperinflación, que era muy complicado, claro, pero que podían subsistir, y los que no podían porque hubo desempleo y esta alza de precios que afectó al país de esas épocas. Bueno, hasta aquí mm, concluimos con el video. Muchas gracias por escuchar y bueno.